La comunicación verbal, también llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña a nuestras palabras, pero que son comunicación no verbal. Las principales características de la comunicación verbal son las siguientes: es espontánea, se rectifica, utiliza modismos y dichos, hay acción corporal, es repetitiva en su vocabulario, es casi siempre de manera informal, es dinámica, por lo cual la hace creativa, se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados, aparte de que transmite diferentes vocablos a otras personas. Según la Comisión Europea y en su texto "Cómo escribir con claridad", nos muestra diferentes características en el lenguaje escrito, las cuales se tiene que tener un pensamiento antes de escribir, qué es lo que quiere demostrar el escritor para que el lector lo entienda, tiene que tener una forma clara, breve y sencilla, las redacciones deben de tener sentido, elimina los sustantivos superfluos o las formas verbales que tienen hacia la vida, ser correcto y no abstracto, atención a los falsos, jerarquías y siglas, y la revisión y la comprobación de lo que se escribió. Los propósitos generales con que debe cumplir cualquier proceso comunicativo son los siguientes. En algunas ocasiones el acto de la comunicación puede incluir más de un propósito. El primero es sin informar, que tiene una función representativa. Utiliza esta función representativa del lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso o término. El siguiente propósito es el de entretener, que cumple una función expresiva del lenguaje, ya que con él se intenta lograr el encuentro y la comprensión entre hablante y oyente. El tercer propósito es el de persuadir, que cumple una función apelativa del lenguaje, ya que la persona, al comunicarse, quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyente para formar alguna idea. Y finalmente, el propósito de actuar, que tiene una función apelativa junto con una función directiva, la cual llega a intentar dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar alguna acción. Este propósito se considera también persuasivo, ya que procura influir en las creencias o actitudes de las personas por medio de argumentos bien estructurados que atiendan las necesidades o expectativas del oyente. Las cualidades. Dentro de los tipos de comunicación no verbal tenemos la primera, que es la comunicación corporal o kinestésica, que es la que ciertos gestos llamados emblemas son sustituidos no verbales para la palabra o las frases específicas, como afirmar o negar algo con el movimiento de la cabeza. Otras funciones de los gestos y movimientos corporales son signos de ilustración, de afecto, de control y de adaptación, siendo esto expresiones, movimientos corporales y movimientos y gestos faciales. El siguiente es la comunicación paralingüística, que es el estudio de la expresión de los mensajes no verbales producidos por la voz. Dentro de las características de la comunicación no verbal tenemos las posturas y los movimientos. La postura siempre influye en la percepción que los otros tengan de nosotros, pues esta se relaciona con la condición mental o el estado de ánimo
y es un reflejo de ellos. Algunas recomendaciones para manejar efectivamente la postura y los movimientos al hablar son mantenerse erguido con naturalidad, no descuidar la parte inferior del cuerpo, moverse sin exageración, usar un estilo propio, dar significado y congruencia a los movimientos y observarse. Otra de las características son los gestos y expresiones de la cara. Tener vitalidad, reflejar energía, conocer los gestos nerviosos, no exagerar, mantener una expresión cordial y sonreír, y no sonreír ni falsadamente ni fingirla. El contacto visual también es una de las características importantes, pues es la primera habilidad física y de movimiento que debemos practicar. Es tratar de mantener el contacto visual con el receptor o los receptores a quien se les está emitiendo un mensaje. Y finalmente tenemos la vestimenta y el aspecto. Las reglas para el uso de ropa y accesorios en una entrevista de empleo, según Ángel Hernández Río, varía y crea una característica de postura y desempeño para a quién se le va a transmitir el mensaje. Bien, de mi parte ha sido todo explicando la comunicación verbal y no verbal, así como las características y cómo el uso del lenguaje nos puede abrir diferentes entornos, más en el ámbito en el que estamos, que es la educación a distancia o la educación virtual, teniendo comunicaciones con nuestros asesores o tutores, en el cual la comunicación verbal es la que más se apodera en las plataformas. Sin embargo, en las actividades de videos o en las propias actividades que tenemos que reflejar de manera escrita, vemos cómo nos podemos comunicar ante mensajes claros y resolución de problemas. Muchas gracias. De mi parte es todo.